Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos una entrevista con el doctor Omar Arellano Aguilar para preguntarle sobre uno de sus temas de mayor interés en la academia. Omar, gracias por aceptar la invitación. Pues primero que nada quisiera preguntarte, ¿por qué el tema de los organismos genéticamente modificados es tan controversial? Bien, a partir de que se dio la noticia hace ya más de 20 años de la clonación del primer mamífero, fue Dolly, eso generó en la opinión pública una preocupación, interés y preocupación. Interés porque habíamos podido, como especie humana, clonar un organismo muy cercano a nosotros, es decir, un mamífero. Y habría muchas posibilidades, y es decir, el manejo del material genético en función de nuestros intereses, de manera todavía más directa, puesto que, claro, a lo largo de la domesticación de las especies eso lo habíamos hecho, pero ya hacerlo interviniendo directamente en el ADN, pues es algo que no había ocurrido. Por el otro lado, interés porque obviamente eso abría el campo a generar nuevos organismos con características que a nosotros nos interesaban. Cuando fue avanzando la biotecnología y este avance salió del ámbito científico y entró al ámbito comercial, lo que nosotros tuvimos fueron entonces la oferta de organismos que habían sido manipulados genéticamente para nuestro propio consumo humano, como son los alimentos, granos, semillas, etc. Eso abre posibilidades en las cuales podemos generar organismos con mucho más rendimientos, más de producción, con crecimientos más rápidos, y por qué no, organismos que produzcan sus propias defensas para el control de plagas. Y es ahí cuando llegaron los OGM de diferentes variedades de plantas, por ejemplo el maíz, la canola, el algodón, la soya, en donde producían sus propias toxinas para los insectos que los atacaban. Todo parecía que, pues bueno, ese era el camino a seguir, iba a ser ventajoso. Sin embargo, al intervenir las empresas, los negocios y los monopolios de estas empresas en la producción de alimentos, la controversia va en el sentido de a quién realmente está beneficiando la producción de OGMs a nivel mundial. ¿Es para abastecer alimento a la población humana o es un producto del cual se obtiene una ganancia, pero que en un modelo económico de monopolio o duopolio hace que se controle la producción de alimentos por una entidad, por una empresa, por una persona moral? Y entonces se limita el acceso a los productores en entrar en el mercado. Bueno, es decir, entramos en una competencia comercial. Por el otro lado, los OGMs generan, por el mismo modelo económico, modelo de mercado que tienen, que las personas que optan por los OGMs para sembrar y que decidan ya no usarlos, quedan desafortunadamente atrapados en la cadena comercial, dado que hay evidencia de que hay contaminación transgénica en otros cultivos, de tal manera que ellos tienen que seguir pagando las patentes de estos productos, aun cuando ellos se nieguen ya a usarlos. Es decir, surgen estas policías genómicas para poder ver quiénes son los que están cultivando de manera consciente o inconsciente OGMs que están protegidos comercialmente. Y el otro aspecto es si esta contaminación de genes producidos en laboratorio pueden afectar la biodiversidad de alimentos o productos, especies de las cuales nosotros nos hemos alimentado por milenios, y que
con esta contaminación pueden afectar la diversidad genética. Este fue el caso en el cual una parte de la academia mexicana, los científicos mexicanos, se movilizaron para advertir posibles riesgos de contaminación en el maíz nativo de México, que además es centro de origen. Entonces tenemos diferentes componentes. El componente genético como tal, sus características y transferencias y impactos a la biodiversidad, pero el otro, que me parece lo más profundo, es lo que está detrás del producto OGM. Es un modelo de negocio, es el monopolio de la producción de alimentos, es el monopolio en el punto de venta, la competencia de esto con otro tipo de productos, tal vez quizá los que se producen de manera más orgánica o tradicional. Y finalmente el OGM, que además de producir su toxina, es resistente a sustancias químicas como el glifosato, un herbicida potente, que además es muy barato, producido por las mismas empresas que producen los mismos OGM, de tal manera que pues la cadena de negocio queda cerrada totalmente, ¿no? A lo largo del tiempo hemos ido descubriendo cómo estos herbicidas, que en un principio se vendieron como moderadamente tóxicos, realmente tienen un impacto a largo plazo y que lo podríamos considerar altamente peligroso para los seres vivos, incluyendo al humano, por supuesto. Ok, para ir desglosando poco a poco todo este mundo, ¿no?, de implicaciones sociales, económicas, de salud pública, medioambientales y hasta científicas que nos acabas de comentar, podríamos ir desglosando primeramente los efectos sociales. Ya nos comentabas de los campesinos, pero también hubo una promesa de los transgénicos, por ejemplo, acabar con el hambre en el mundo. ¿Esto por qué no ha sucedido, Omar? Bien, sí, uno de los eslogans de las empresas que ofertaron los OGM es que se lucharía el hambre en el mundo, la gente ya tendría alimentos porque la producción se mantiene, porque ya no hay que consumir tantos herbicidas, fertilizantes, se puede producir en zonas áridas, con falta de agua, con falta de nutrientes, porque estos organismos están diseñados para resistir estas condiciones. Pero el problema del hambre en el mundo no es un problema de cantidad de alimento disponible, sino es la distribución de este alimento en las regiones, ahora conocidos como el norte global y el sur global. Vemos que se mantienen esta distribución diferenciada, en donde en el norte global hay una abundancia de alimentos, de acceso al alimento, mientras que en el sur global hay una escasez de estos. Eso es el problema que ha generado el hambre en el mundo. Otra promesa que llega con los OGMs por parte de las empresas es que se van a utilizar menos sustancias químicas para producir alimentos, y de tal manera que los alimentos que producimos van a estar más libres de contaminantes químicos, que actualmente se utilizan muchísimos para poder producir una tonelada de maíz o tonelada de soya. Sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que tampoco eso es cierto. Los OGMs están diseñados para producir un cierto tipo de toxinas para un cierto tipo de insectos que son dependientes de un herbicida, que lo que hacen es facilitar la cosecha de estos productos o impedir la competencia durante el crecimiento de estas plantas con las plantas, les llamamos malezas o arbences. Pero solamente eso es un tema de practicidad, porque finalmente hay un montón de organismos como son hongos, bacterias, virus, insectos, mamíferos, aves, que depredan los monocultivos, y hay sustancias químicas que se utilizan para evitar esa depredación, evitar esas plagas, y los OGMs que finalmente también los requieren, de tal manera que al final del día lo que encontramos
es que no hay una reducción del uso de sustancias químicas por el empleo de OGM. Y que a veces, al contrario, los OGM empiezan o más bien, dado que se aplican herbicidas, hay especies que empiezan a ser resistentes a estos herbicidas, de tal manera que ahora se tienen que mezclar herbicidas aún más potentes que el OGM resiste, pero que otras plantas no. Entonces, seguimos en esta cadena. El problema social va desde los productores, que quedan atrapados en esta cadena de producción, obligados a pagar regalías por el uso de estos organismos. Quizá aquí en México no ocurre todavía, pero sí lo hemos visto, hay evidencia en Canadá, Estados Unidos, Europa, en países más avanzados en los cuales ya está se han popularizado estos productos, ¿no? Bueno, la siembra de estos productos. Tenemos al mismo tiempo un riesgo latente de exposición a través del alimento, a través de la cadena de alimento, tanto en animales de granja como en personas que están consumiendo estos productos, y que a ciencia cierta todavía no tenemos evidencia de que sean inocuos. Al contrario, lo que la Organización Mundial de la Salud determinó en 2015 es que estamos expuestos a sustancias químicas, que los OGM también presentan estas sustancias y que a través de la alimentación nosotros como consumidores estamos consumiendo estos productos químicos, y que el glifosato, que es el herbicida que se utiliza en estos OGM, está asociado a enfermedades como cáncer, problemas de alergias, etcétera. Es decir, ya hay evidencias que efectivamente estos productos no son inocuos y que estamos consumiendo sustancias químicas, como lo estamos haciendo con otros productos. Pero vamos, se está desmitificando con esto lo que la empresa vendía en su marketing de usar OGM. Ese es un problema social, quizá directo, que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con los monocultivos, con productores que quedan atrapados, pero existe otro problema social vinculado a los OGM, y es que las empresas que están detrás de ellos han participado en lo que se llama cabildeo para que sus productos entren de manera mucho más fácil al mercado, a los mercados nacionales. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en Argentina, en donde el presidente Menem promovió la siembra de soya transgénica, y para ello hizo todo lo posible para poder abrir el mercado, facilitar a estas empresas que llegaran a esos territorios. ¿Cuáles fueron los intereses particulares de un presidente o de un congreso? Pues eso solamente se explica con la intervención económica que tienen estas empresas sobre los gobiernos. Es decir, penetran de manera económica y social en la estructura política para facilitar sus productos. Es decir, hay una manera en que estas empresas entran a los países, y eso también genera problemas sociales, puesto que están interviniendo en las decisiones nacionales de los países. Esto que ocurrió en Argentina también ha estado ocurriendo en otros países, por ejemplo en Uruguay, en donde estaban prohibidos los OGM, pero de repente se contamina la soya de Uruguay, y entonces el gobierno uruguayo pues decide que pues ya no hay manera y abre la puerta a los OGM de soya. Hay rumores, hay gente, activistas, ambientalistas, personas que han denunciado que una manera de penetrar por parte de las empresas a mercados nacionales es a través de contaminar las plantas, los productos nativos, y entonces obligar a los gobiernos a dar apertura a los productos OGM. Entonces, detrás de todos los OGM, detrás de esta biotecnología,
pues están en los intereses económicos que generan estos problemas. La biotecnología por sí sola no es un problema, al contrario, es el avance de la ciencia que tenemos, ha generado productos muy importantes como vacunas, como vacunas biotecnológicas, ha generado mejoras en algunos rendimientos de productos, pero el hecho está que detrás de esta biotecnología, de algunas líneas de estas biotecnológicas, están intereses fuertes económicos que finalmente son intereses que generan negocio y lo que buscan es generar negocio. Ya sea invirtiendo en la biotecnología nacional, obligando que la biotecnología se vaya por un lado, favoreciendo ciertos políticos y ciertos grupos parlamentarios que facilitan la entrada económica, o obligando de otras maneras el que se faciliten estos comercios. Al final de cuentas, quienes pagan las consecuencias son los consumidores, son los productores locales que quizá no quieran utilizar estos productos. Es decir, estamos hablando de otra línea que llamamos soberanía alimentaria. Es decir, qué tan soberanos somos de producir los alimentos que nosotros queremos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, que podemos tener como varios aspectos económicos, sociales y políticos relacionados con la biotecnología que emana de empresas biotecnológicas internacionales. Pues muchísimas gracias, Omar. Solo para terminar, ¿habría algo con lo que quisiera cerrar? Sí, y que es parte de lo que vamos a hablar en el curso. El debate de nuevas tecnologías, nuevas formas de pensar, han ocurrido quizá desde los griegos, ¿no? Es decir, la lucha entre sistemas de pensamiento siempre ha habido un debate. En el siglo pasado, el siglo XX, uno de los productos más populares, más exitosos, que fue el DDT, en su momento fue vendido como el producto que iba a salvar de la hambruna al planeta, porque gracias a él se iba a producir mucho alimento. De hecho, ganaron premios los químicos que desarrollaron el DDT, las empresas que lo vendieron también. Se vendía el DDT con publicidad que hacía pensar a la gente que era un producto milagroso, inocuo, que no causaba daño. Con el tiempo descubrimos que no, que es un producto cancerígeno, que es un producto que ha generado superplagas, que es un producto que actualmente está prohibido por la alta peligrosidad que tiene a los seres vivos. Así como el DDT, tenemos otros ejemplos de productos milagro que al final de cuentas fueron causantes de muchos problemas de salud a nivel mundial. Eso lo vamos a ver en el curso. Los OGM, la biotecnología, llega como una propuesta de innovación tecnológica y vale la pena debatirla desde los métodos en los cuales se produce, las implicaciones no solamente biológicas, sino sociales, políticas, económicas, y ese debate puede estar a diferentes niveles, y esto es muy interesante porque ese debate impulsa también el desarrollo científico y tecnológico. Cómo generar organismos genéticamente modificados que no dependan de herbicidas, que no dependan de sustancias químicas que puedan generar un problema secundario, y que sean inocuas y que sean benéficos para todo mundo, que no te esclavicen a tener que pagar una patente. Es decir, el debate se puede dar, es sano e incluso impulsa una mejor forma de aplicación de la ciencia, con ética y por supuesto, y con las mejores prácticas. Pues muchas gracias, Omar. De nada.